tal amigos? Mi nombre es Carlos Dubón, soy estudiante de Ingeniería en Ciencias y Sistemas en la Universidad de San Carlos de Guatemala, extensión CUNOR. El día de hoy estaremos viendo el método de la secante. El método de la secante es un método numérico para encontrar raíces de una función. Este método se puede pensar como una simplificación del método de Newton-Raphson. En el método de Newton-Raphson, una aproximación de la raíz se produce extrapolando una tangente de la función hasta el eje X. Por otro lado, en el método de la secante, una raíz se produce extrapolando una recta secante de la función hasta el eje X. La principal diferencia con el método de Newton-Raphson es que debemos conocer dos puntos de la función para poder generar dicha recta. El método de la secante se debería tomar en consideración, ya que el método de Newton-Raphson tiene un problema, y este es la evaluación de la derivada. Aunque esto no es un inconveniente para los polinomios ni para muchas otras funciones, existen algunas funciones cuyas derivadas en ocasiones resultan muy difíciles de calcular. Aquí tenemos una gráfica. Vemos que la función es la de color azul y la raíz es este punto. Lo que consiste el método de la secante es elegir dos puntos cualesquiera y trazar una recta que una estos dos puntos. Y así encontramos esta aproximación. Nos vamos a olvidar de este punto y aquí evaluamos este punto en la función. Y volvemos a trazar otra recta. Repetimos este proceso las veces que sean necesarias y de esta forma nos acercamos cada vez más a la solución de la raíz. Anteriormente en el video se mencionó que el método de la secante se puede pensar como una simplificación del método de Newton-Raphson. Veamos cómo podemos deducir la fórmula del método de la secante a partir de la fórmula del método de Newton-Raphson. Sean x0 y x1 pertenecientes a cierta f de x, se puede definir lo siguiente. La derivada de la función, o bien f' de x, es aproximadamente igual a el cambio en y dividido el cambio en x. Esto es igual a f de x1 menos f de x0 dividido x1 menos x0. Ahora procederemos a hacer una sustitución en el método de Newton-Raphson. Tenemos que f' de xn es igual a f de x1 menos f de x0 dividido x1 menos x0. Esto lo vamos a reemplazar en f' de xn en la fórmula del método de Newton-Raphson. Vamos a borrar esto y a sustituir f' de xn. Para simplificar esto, vamos a aplicar la ley de extremos y medios. Tenemos que xn más 1 es igual a xn menos f de xn por x1 menos x0. Todo esto dividido f de x1 menos f de x0. Y aquí podemos sacar a multiplicar f de xn a nuestra fracción. Una vez llegado a este punto, vamos a sustituir x1 por xn y x0 por xn menos 1. Entonces, donde había x1 pondremos xn y donde había x0 pondremos xn menos 1. Y así es como obtenemos la fórmula del método de la secante a partir de la fórmula del método de Newton-Raphson. Pasemos a ver un ejemplo en Excel del método de la secante. Hola amigos de YouTube, mi nombre es Ángel Carlos Daniel Ponce Flores
estudio la carrera de Ingeniería en Ciencias y Sistemas en la Universidad de San Carlos de Guatemala, y pues el día de hoy les voy a explicar un ejemplo de cómo podemos encontrar la solución de un polinomio usando el método iterativo de la secante. Como lo explicaba el compañero anteriormente, este es un método muy útil que es parecido al de Newton-Raphson, pero con la facilidad de que no tenemos que derivar para poder utilizarlo. Así que vamos a utilizar el polinomio que vemos en pantalla, este de aquí, que, si se pueden dar cuenta, tiene un pequeño grado de dificultad si lo quisiéramos derivar utilizando el método de Newton-Raphson. La gráfica pues la tenemos aquí, la estoy graficando en GeoGebra, si se dan cuenta. Es un polinomio con dos raíces y pues vamos a sacar la raíz positiva. Entonces, el primer paso que siempre tenemos que hacer a la hora de nosotros resolver un polinomio es graficar, para darnos cuenta más o menos en dónde podría estar la solución de la ecuación. Entonces, vamos a tomarle un screenshot a esta gráfica y lo vamos a pasar a nuestro Excel. Simplemente vamos a presionar exportar imagen y descargar. Eso se va a descargar automáticamente en nuestra carpeta de descargas. En Excel pues tengo una plantilla aquí que nos va a servir para resolver este polinomio, o por lo menos la raíz positiva. Vamos a clicar aquí donde está la imagen, clic derecho, y luego vamos a darle a cambiar imagen. En nuestro directorio pues nos vamos a ir a la parte de descargas, en este caso, y aquí está la imagen que habíamos guardado. Y si pueden dar cuenta, pues ahora tenemos la imagen en nuestro Excel. La mayoría de los métodos que se utilizan para aproximar las ecuaciones, las raíces de estas ecuaciones, pues se apoyan del teorema de Bolzano, que es un teorema que nos indica que en un intervalo cerrado pues existe una solución de un polinomio. Entonces, ¿qué significa esto? Significa de que si nosotros tomamos, por ejemplo, del 0.6 al 0.7, sabemos que con seguridad hay un polinomio, y ahorita voy a explicar por qué. Así que vamos a tomar este intervalo, es un intervalo cerrado de 0.6 a 0.7. Entonces nosotros vamos a empezar en 0.6 y vamos a ir sumando de 0.01 en adelante, y así vamos a llegar al 0.7 de esta manera. Si se dan cuenta, aquí está el 0.7, nos pasamos un poquito, pero no hay problema. Entonces, ahora nosotros lo que tenemos que hacer es en Excel meter la ecuación que tenemos que evaluar, ¿verdad? Porque esta va a ser nuestras x y aquí nuestras f de x. Entonces, para hacer esto en Excel, simplemente vamos a ir metiendo el polinomio a la celda. Entonces, esto lo podemos hacer ya sea con el símbolo más o el símbolo igual. Yo prefiero hacerlo con el símbolo igual. Como veo que es un polinomio un poco difícil de introducir, lo voy a maquetar. Entonces primero voy a poner dos paréntesis que se están restando, porque hay dos fracciones ahí que se están restando. Luego dentro de estos dos paréntesis voy a maquetar la fracción, que es un paréntesis dividiendo otro paréntesis, como lo vemos aquí, y de igual manera en el otro lado. Ahora pues ya solo nos falta meter las expresiones. Estamos en la parte del denominador de la primera fracción, así que aquí es x a la quinta. Bueno, pero nuestro valor de x es la celda G18, entonces va a ser G18 a la quinta. Luego más 8 por otra vez x, pero x es G18 al cuadrado, más 10 veces por G18 al cubo. Esa es la parte del denominador de la primera fracción. Ahora estamos en el paréntesis de abajo y vamos a meter el seno. Pues aquí Excel nos proporciona la función seno que tenemos aquí y nos dice que tenemos que meterle como argumento en un paréntesis el número que le vamos a sacar el seno. Entonces el número que nosotros le vamos a sacar el seno es el mismo G18 pero al cuadrado. Bueno, con eso terminamos la primera fracción. Ahora la segunda fracción es del mismo procedimiento, básicamente. Si se dan cuenta, es fácil de meterla, ya que lo primero que hicimos fue maquetar
el polinomio, en este caso porque es muy difícil. Si fuera un polinomio que fuera lineal en la forma de escribirlo, pues sería más fácil de introducirlo. Tenemos 10 veces por el coseno, y entre paréntesis va el argumento de la función coseno, y aquí va el mismo G18 porque eso está representando nuestra X al cubo. Y en la parte del denominador de esa fracción tenemos X, o sea G18 al cuadrado, más X, o sea G18 a la quinta. Y pues con esto habríamos terminado de introducir la fórmula del polinomio en Excel. Solamente vamos a dar Enter y si se pueden dar cuenta, pues aquí en 0.6 la abscisa es menos 7.78. Luego, para no realizar este procedimiento de meter toda esta fórmula en las demás celdas, lo único que vamos a hacer es arrastrar la fórmula de esta manera. Bueno, el teorema de Bolzano nos dice que cuando nosotros en un intervalo cerrado encontramos un cambio de signo como el que vemos aquí, significa de que hay una solución del polinomio o hay un valor C que corresponde al intervalo cerrado. Entonces nosotros vemos que claramente entre 0.67 y 0.68 se produce un cambio de signo. Eso quiere decir que entre esos valores la función está pasando de la parte negativa a la parte positiva. Por eso lo podemos interpretar como una raíz. Bueno, como explicaban en la parte anterior del video, el método de la secante necesita de dos puntos que sean ya sea próximos al polinomio, a la raíz que estamos buscando, ya sea por el lado izquierdo o por el lado derecho. Entonces nosotros nos vamos a ir por el lado derecho, que es la parte positiva. Entonces vamos a tomar estos dos valores, el 0.68 y el 0.69, los vamos a poner de color azul. Bueno, si se dan cuenta, estos dos valores, que si gustan los podemos graficar aquí en GeoGebra, simplemente vamos a poner en X pues 0.68, ¿verdad? Y en Y, F de 0.68, porque GeoGebra nos permite evaluar funciones. Y ahí está nuestro punto A, ¿verdad? Y luego hacemos el mismo procedimiento que vamos a elegir el 0.69 y F de 0.69. Bueno, y el punto B, me imagino que está más arriba. Sí, como lo pueden dar cuenta, está más arriba. Entonces el teorema, el método de la secante necesita de dos puntos próximos a la raíz, ya sea por el lado izquierdo o por el lado derecho. Y pues como para ilustrar un poco el método de la secante, vamos a hacer una recta entre esos dos puntos. Y lo vamos a hacer de esta manera con el comando recta. El primer punto es el punto A, que nos da Excel. Aquí lo siento que me confundí. Recta, el punto A. Y el segundo punto, pues es el punto B. Bueno, ahí tenemos la recta, si se pueden dar cuenta, aproxima bastante a lo que viene siendo el polinomio. Si les pintamos la recta, si se pueden dar cuenta, aproxima de manera muy exagerada lo que viene siendo el polinomio. Y como explicaba el compañero, pues esto aproxima a la raíz. Entonces, vamos por buen camino. Ahora, X sub 0 es el punto más alejado de la solución. Entonces, es el punto B en nuestro caso. ¿Y cuál es el punto más alejado a la solución? Obviamente el que esté más cero de 0. Y en este caso es el 0.69. Como lo podemos ver claramente, el 0.69 arroja como resultado 0.85 y el 0.68 arroja como resultado pues 0.02, algo que es mucho más cercano a 0. Ahora, para evaluar f de x sub 0, pues tendremos que meter nuevamente toda la fórmula, solo que simplemente la voy a copiar de esta manera, aquí. Y pues aquí nos está arrojando 0.02 porque en la fórmula está agarrando la celda anterior a la que está la fórmula. Así que en vez de poner L18, vamos a poner K18, porque ahora esa es la celda que corresponde a x sub 0. Ya que al momento de copiar la fórmula, lo está copiando tal y como lo habíamos puesto al principio, que había sido con la celda de a la par. Entonces, para corregir esto, simplemente vamos a poner la celda K18, que es la que corresponde a x sub 0. Bueno, pues lo podemos ver aquí, que en x sub 0 obtenemos 0.85, tal y como lo obtenemos en esta
manera de aquí. Y ahora sí, para f de x sub 1, sí solamente arrastramos la fórmula, como podemos observar ahí. Voy a darle más decimales a estos números porque son los que van a aproximarnos la solución, x sub 0 y x sub 1, como explicaba el compañero anterior. Y ahora simplemente vamos a arrastrar las fórmulas que tenemos aquí al lado de abajo, como lo pueden dar cuenta ahí. La fórmula de x sub 2, que el compañero la explicó en la parte anterior, pues yo ya la tengo puesta aquí, de manera de que x sub 2 se está calculando tal y como ustedes lo aprendieron en la parte pasada. Y ahora lo único que corresponde es arrastrar la fórmula varias veces hasta que consigamos una iteración demasiado grande. Supóngase en la iteración 5 yo ya vi que conseguí un 0 y por eso en las demás celdas arroja error porque estamos dividiendo dentro de 0. Entonces, si se pueden dar cuenta aquí, en x sub 1 y en f de x sub 1, lo voy a subrayar con otro color, nosotros estamos obteniendo el 0 absoluto, cosa que puede ser de que Excel nos esté truncando un poco la respuesta. Vamos a ponerle más decimales para ver con qué precisión lo estamos obteniendo, y pues yo creo que sí es una precisión bastante alta porque ya llevamos como unos 15 ceros ahí y todavía no vemos ningún otro número. Entonces nosotros ya podríamos decir que la solución para ese polinomio, la solución positiva, ese es el valor que estamos obteniendo ahí, que es de 0.6797 aproximadamente. Y solo vamos a remarcar las respuestas, la precisión que nosotros obtuvimos de esta manera. Y en la iteración número 5, si se dan cuenta, el método de la secante es bastante preciso a la hora de calcular la raíz del polinomio, porque se basa bastante en el teorema de Newton-Raphson o en el método de Newton-Raphson. Y ahora lo único que voy a hacer es graficar ese punto en GeoGebra. Entonces lo vamos a poner aquí, que este es nuestro valor de x, y asumiendo que es la solución vamos a poner 0 ahí. Y si se pueden dar cuenta, ahí tenemos el valor de c, que es totalmente aproximado a la solución del polinomio, la solución positiva del polinomio. Entonces de esta manera nosotros podemos resolver polinomios que sean muy difíciles de tratar. Y pues voy a estar dejando esta plantilla en la descripción para que ustedes la puedan descargar y la puedan revisar poco a poco. Igual voy a dejar este polinomio inscrito para que sepan qué fue lo que hicimos. Gracias. Este video fue posible gracias al curso de Matemática Aplicada 3 de la Universidad de San Carlos de Guatemala, extensión CUNOR. En la descripción del video podrás encontrar la transcripción del video junto con el archivo de Excel usado en el mismo. Muchas gracias por tu atención. No dudes en comentar si tienes alguna duda o sugerencia. Será un gusto poder responder a cada uno de sus comentarios. Un saludo y hasta la próxima.